Bienvenido o bienvenida a Lecciones de Vida, donde estamos estudiando el libro de Efesios. Y hoy veremos lo que comenzamos la semana pasada, la armadura del cristiano y qué representa en la práctica. Al enumerar y describir la armadura de Dios como elementos individuales, cinturón, coraza, zapatos, escudo, yelmo, espada, Pablo no pretende representar a un guerrero solitario. Por el contrario, en griego usa los verbos en segunda persona del plural para dirigirse a todo un ejército. Vosotros, plural, sed fuertes. Vosotros, plural, poneos la armadura de Dios. Para que ustedes, plural, puedan resistir, o vosotros. Para nuestra, obviamente plural aquí, nuestra lucha. Ustedes tomen la armadura. Ustedes permanezcan firmes, todo plural. De hecho, todos o la mayoría de los otros verbos que Pablo usa al dirigirse a la iglesia aquí están en forma plural. Por su uso plural, entonces, Pablo pinta ante nuestros ojos el glorioso ejército de valientes soldados de Dios, completamente equipado para su misión. Pero ¿cuál es la misión de este ejército? Están armados y listos para proclamar al universo un mensaje de Dios, el mensaje que Dios trae paz al universo, a la gente en la tierra, paz entre las naciones, paz en las comunidades, en las familias, entre generaciones y clases. Pero esta paz no es una paz lograda por compromiso o sincretismo en la que todas las partes en conflicto aseguren la aceptación de una parte de su propia cosmovisión, valores o proyectos. Más bien, Dios trajo paz al revelar su amor y justicia en la cruz y así ganar la batalla contra sus acusadores y enemigos. Cuando las personas abrazan lo que el Señor Jesús logró en la cruz, Dios los bendice gozosamente con la justicia de Cristo. Es esta rectitud y amor lo que trae paz entre los humanos y Dios, entre las personas y el universo entero. Es esta paz la que proclaman los cristianos. La historia de las naciones, de las religiones, de la cultura, de la filosofía, de la psicología, de la ciencia, ha demostrado que no hay otro camino para alcanzar la paz. Y debido a que los cristianos han experimentado esta paz en sus vidas individuales, en sus familias, en las comunidades y en la iglesia, ahora pueden proclamarla a toda la humanidad, de hecho, a todo el universo. En un momento más, regresaré. Dice Efesios 6, 16 y 17. Sobre todo tomen el escudo de la fe con que puedan apagar todos los dardos encendidos del maligno. Tomen el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. En el clásico devocional de John Bunyan, El progreso del peregrino, que escribió mientras estaba en la cárcel, Cristiano, que es el personaje, es escoltado a la armería de un palacio y se le muestra toda clase de armaduras que su señor tenía provistas para los peregrinos. Espadas, escudos, yelmos, corazas y calzados que no se gastaban. Y eran en tanta abundancia que bastaban para armar en el servicio de su señor a tantos hombres como estrellas hay en el firmamento, dice él. Pero antes de que Cristiano se fuera, lo escolta nuevamente a la armería donde le armaron de pies a cabezas con armas a toda prueba para defenderse en el camino en caso de ser asaltado. La obra de Bunyan de 1678 nos recuerda un documento escrito unos 1600 años antes por el apóstol Pablo, la Epístola a los Efesios, también redactada en prisión. En ella el gran apóstol misionero imagina que un gran ejército, la iglesia, visita el arsenal de Dios y se viste con la panoplia divina. El término griego para una armadura completa de pies a cabeza se llama panoplia. El arsenal de Dios contiene suficiente armamento de la mejor calidad para que cada soldado de su ejército esté revestido de acero del norte de pies a cabeza, mientras se disponen a hacer la paz en su nombre. Leamos ahora la porción que corresponde al estudio de hoy y veamos qué señala
Pablo y qué nos enseña sobre el tipo de guerra en la que participa la iglesia? ¿Describe principalmente la batalla espiritual de un creyente individual contra el mal? ¿O describe la guerra colectiva de la iglesia contra el mal? ¿O las dos cosas? Veamos. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. La victoria en las guerras griegas y romanas dependía de la cooperación de los soldados en cada unidad militar, y especialmente de su apoyo mutuo en el fragor de la batalla. El individualismo en la batalla se consideraba una característica de los guerreros bárbaros que los condenaba a la derrota. Hay razones importantes para apoyar la idea de que Pablo, según este concepto militar habitual, habla principalmente de la batalla compartida de la iglesia contra el mal que está en Efesios 6. El pasaje es el punto culminante de una carta que trata sobre la iglesia. Así que sería extraño que Pablo concluyera su carta con una imagen de un guerrero cristiano solitario que lucha contra los enemigos de las tinieblas. Y al final del pasaje, Pablo destaca la camaradería cristiana en su llamado a la oración por todos los santos. Y hay un tercer punto. Lo más significativo de todo es que anteriormente en la carta, cuando Pablo habla de los poderes del mal, los enfrenta con la iglesia, no con el creyente individual. Dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora notificada por medio de la iglesia a los principados y potestades de los cielos. Por lo tanto, Efesios 6, 10 al 20, lo que leímos, no describe un guerrero solitario que se enfrenta al mal. Pablo, como general, se dirige a la iglesia como un ejército. Y él nos llama a tomar toda nuestra armadura y como un ejército unificado avanzar en la batalla en forma vigorosa, unida y ordenada. Pablo decide concluir su énfasis minucioso en la iglesia, que incluye descripciones constantes de la iglesia como el cuerpo de Cristo, el edificio, el templo de Dios, la esposa de Cristo, con una metáfora final, la iglesia como el ejército del Dios viviente. Y hermano y hermana, dado que nos acercamos al día malo, las etapas finales de la larga batalla contra el mal, no es momento de estar confundidos acerca de nuestro compromiso con Dios ni con nuestra lealtad mutua como compañeros de armas de Cristo. Debemos apoyarnos mutuamente. ¿De qué manera podemos nosotros como organismo colectivo trabajar juntos en el gran conflicto a fin de ayudarnos mutuamente en nuestras luchas contra el mal, en cualquier forma que se presente? Algo para considerar, ¿verdad? Tantas veces apuntamos las armas unos contra otros, cuando en el mundo afuera hay enemigos que están listos para acecharnos y destruirnos. Dios nos ayuda a estar unidos a Él y unidos unos con otros. Veamos otros elementos de la armadura, el cinturón y la coraza. La advertencia de Pablo de una batalla intensa prepara a los lectores para su llamado final a permanecer firmes, pues firmes para la acción. Es un llamado detallado a la acción. Y Pablo describe la acción de ceñirse con el cinturón. Bueno, las prendas antiguas y holgadas debían atarse a la cintura antes del trabajo o antes de la batalla.
o sea, ceñirse la ropa, no ande suelta. Y Pablo imagina al creyente vestido con una armadura como un legionario romano, comenzando con el cinturón militar de cuero, con las placas decorativas y la hebilla. Del cinturón pendía una serie de correas de cuero cubiertas con discos de metal que juntas formaban un delantal, que se usaba como una insignia de rango para efectos visuales y cumplía la función esencial de atar las prendas y mantener otros elementos en su lugar. La verdad no es propia de los creyentes, es un regalo de Dios, ¿verdad? Sin embargo, no se trata de permanecer abstractos, de tener un recurso distante sin ningún impacto transformador en la vida. Dice, debemos vestirse de la verdad de Dios y vivir y usar este don divino. Ellos no poseen la verdad de Dios, más bien la verdad de Dios los posee a ellos y los protege. Luego Pablo insta a los creyentes a ponerse la coraza de justicia. Al igual que el cinturón de la verdad, es de origen divino, ya que es parte de la armadura de Yahvé o Jehová en su papel como guerrero divino. La coraza que usaban los soldados en la época de Pablo estaba confeccionada de cota de malla, pequeños anillitos de hierro entrelazados, armadura de escamas, pequeñas escamas superpuestas de bronce o hierro o bandas de hierro superpuestas unidas entre sí. Y ese chaleco antibalas o peto protegía los órganos vitales de los golpes y las estocadas del enemigo. De manera análoga, los creyentes deben experimentar la protección espiritual que ofrece el don protector de la justicia de Dios. Y en Efesios, Pablo asocia la justicia con la santidad, la bondad y la verdad, al pensar en ella como la cualidad de dispensar a los demás un trato justo y bueno, especialmente a los miembros de la iglesia. Pero vayamos a otro elemento más. Un soldado romano que se preparaba para una batalla se ataba un par de resistentes sandalias militares. Una suela de varias capas presentaba clavos rugosos, los que lo ayudaba al soldado a mantener la posición y estar firme. Y Pablo explica este calzado militar con el vocabulario expresado en Isaías 52. Que celebra el momento en que un mensajero trae la noticia de que se ganó la batalla de Jehová a favor de su pueblo y ahora reina la paz. Y dice Isaías 52, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que anuncia la paz. Y Pablo celebra la paz como la obra de Cristo, que es nuestra paz. Aquel que predica la paz a ustedes que estaban lejos y que ahora y a los que están cerca, reuniendo a judíos y gentiles en una nueva humanidad. Y al mantener viva la historia evangélica del rescate de Cristo y su obra creadora de paz, al celebrar su victoria pasada y mirar hacia el grito de victoria futuro, los creyentes se calzan y están listos para la batalla. Como el mensajero de Isaías 52:7, los creyentes son mensajeros que proclaman la victoria de Cristo y su paz. Sin embargo, Pablo no quiere que entendamos su llamado a la acción como un llamado a tomar las armas militares literales contra nuestros enemigos. Por eso señala que los creyentes proclaman el evangelio de paz. Tampoco desea que los creyentes sean combativos en sus relaciones con los demás, ya que ha enfatizado la unidad, las palabras edificantes y la benignidad. La iglesia debe hacer la paz, empleando el arsenal evangélico de las virtudes cristianas que son la humildad, paciencia, perdón, etc. Y las prácticas cristianas como son la oración, la adoración. Estos actos son estratégicos y apuntan hacia el gran plan de Dios para unificar todas las cosas en Cristo. Pregunto, ¿cómo nos ayuda la siguiente cita a entender lo de la descripción militar de Pablo que debería significar en nuestra vida como creyentes? Aquí está. Dios nos llama a ponernos la armadura. No queremos la armadura de Saúl, sino toda la armadura de Dios. Entonces podremos salir a trabajar con el corazón lleno de benignidad, compasión y amor semejante a Cristo. Bueno, hay otros elementos importantes de la armadura que menciona el apóstol.
el escudo y el yelmo o casco. Los creyentes como combatientes en el gran conflicto, ¿cuándo y cómo deben usar el escudo? Y el yelmo y la espada. Efesios 6, 16 y 17. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Bueno, déjame escribir un poquito el escudo, de acuerdo a los historiadores. El escudo de Pablo es el gran escudo rectangular de un legionario romano, hecho de madera y recubierto de cuero. ¿Por qué de cuero? Y sus bordes se curvan hacia adentro para protegerse de los ataques laterales. Y este cuero se lo mojaba con agua. Y cuando los enemigos tiraban los dardos, arrojaban los dardos y quedaban clavados en este escudo, al estar mojado apagaban esas puntas o esas llamas de fuego de sus dardos del enemigo. O sea que podían apagar los dardos encendidos, flechas extintoras sumergidas en brea y prendidas en fuego. Las lanzaban y el escudo las absorbía, quedaban clavadas y al estar mojado, pues apagaba ese fuego. La descripción de Pablo del escudo de la fe refleja el uso del escudo en el Antiguo Testamento como símbolo de Dios quien protege a su pueblo. O sea que empuñar el escudo de la fe es entrar en la batalla cósmica confiando en Dios, quien pelea en favor de los creyentes, que provee las mejores armas y asegura la victoria. Y al mismo tiempo, el casco de batalla romano estaba confeccionado de hierro o bronce. Era algo pesado andar con todo eso, ¿verdad? Pero era necesario. Al cuenco que protegía la cabeza se le añadía una placa en la parte posterior para proteger el cuello. Orejeras, un arco para las cejas y placas con bisagras para proteger las mejillas. Dada la protección esencial que brindaba el yelmo de salvación, simboliza la salvación presente que experimentan los creyentes en solidaridad con el Cristo resucitado, ascendido y exaltado. Ponerse el yelmo de la salvación significa rechazar el temor a los poderes espirituales, tan común durante la época, y en cambio confiar en el poder supremo de Cristo. El elemento final de la armadura es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Se refiere a esa corta espada de 2 filos del legionario romano? La táctica habitual en batalla era lanzar 2 jabalinas, que Pablo no menciona, y luego desenvainar la espada y atacar empleando la espada corta en un movimiento de empuje. La espada de los creyentes es la espada del Espíritu, en el sentido de que la provee el Espíritu, un arma identificada como la palabra de Dios. Y Pablo da un paso al frente como general y lanza un llamado a la acción al transmitir la promesa de esperanza y victoria del comandante en jefe divino. Son estas promesas expresadas en Efesios 6, 10 al 20. Estas promesas constituyen la palabra de Dios como el arma principal en la batalla contra el mal. O sea que la palabra de Dios entonces se refiere a las amplias promesas del Evangelio que encontramos en la Biblia. Yo he encontrado más de 3.500 promesas y en mi Biblia de estudio las tengo subrayadas. Y aunque posiblemente no nos gusten tantas imágenes militares, el apóstol la presenta porque la guerra es real. ¿Qué deberían enseñarnos estas imágenes acerca de cuán literal es realmente el gran conflicto y con cuánta seriedad debemos tomarlo? Bueno, Pablo concluye su exhortación para la batalla. Insta a los creyentes como soldados a participar en oración crucial y continua por todos los santos y por él mismo como embajador en prisión. Y este llamado a la oración puede entenderse como una extensión de las imágenes militares, ya que invocar a Dios o a los dioses en oración era una práctica común en el antiguo campo de batalla. Para citar un ejemplo bíblico, siguiendo la exhortación de batalla de Jaziel, Josafat lleva a todo Judá y los habitantes de Jerusalén a postrarse ante el Señor y adorarlo. Si bien la oración no es un séptimo elemento de la armadura, es parte integral de la exhortación para la batalla y la metáfora militar de Pablo. En el primero de los 2 pedidos de oración, Pablo pide a los destinatarios que participen
de una oración ferviente, urgente y perseverante, dice, por todos los santos. Si la Iglesia ha de tener éxito en su batalla contra los poderes del mal, necesitará practicar la dependencia de Dios mediante la oración inspirada por el Espíritu. Y el segundo pedido de oración de Pablo es por sí mismo. Dice, oren también por mí. Pido oración para que Dios le conceda el mensaje correcto, para que me sea dada palabra, dice, en el momento oportuno al abrir mi boca, y que pueda pronunciarlo de la manera correcta, o sea, con denuedo, al abordar un tema sumamente importante que es el misterio del Evangelio. Y esta última frase se refiere a lo que podríamos llamar el secreto a voces, el secreto no tan secreto de la intervención de Dios en Cristo para redimir a los gentiles junto con los judíos, al crear una nueva humanidad, como una señal del plan general de reunir en Él, o sea, en Cristo, todas las cosas. ¿Por qué se insta tan a menudo a los creyentes a participar en la oración ferviente y perseverante? Es que la metáfora militar de Pablo sugiere dos respuestas. Hay una amenaza, la amenaza de una batalla espiritual contra una serie de enemigos sobrenaturales, pues es terrible, es real. Y número dos, las promesas de Dios de fortaleza espiritual y victoria se ilustran mediante las imágenes militares de Pablo. La oración ferviente y perseverante nos brinda la oportunidad de escuchar atentamente estas promesas, celebrarlas y agradecer a Dios por los recursos de su gracia. Bien, se nos ha ido el tiempo. Ahora, para finalizar, ¿cuáles son algunas de las formas en que el lenguaje se militariza en la vida cotidiana? Piensa también en el lenguaje ostensiblemente combativo que emplean algunos de nuestros himnos, poemas, pasajes de lectura de la Biblia, firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, etc. Como adventistas del séptimo día, tenemos muy claro que aplicamos tal lenguaje y expresiones espiritualmente. Sin embargo, este lenguaje puede ser malinterpretado por las personas que nos rodean, quienes consideran el cristianismo en forma general y el adventismo del séptimo día en particular como una religión de paz, y de repente están hablando de guerra, conflicto. Leo de esta autora inspirada: un ejército en batalla se confundiría y se debilitaría a menos que todos trabajaran en conjunto. Si los soldados representaran sus propias ideas impulsivas, sin referencia a las posiciones ni al trabajo de los demás, serían una colección de átomos independientes. No podrían hacer el trabajo de un cuerpo organizado. Por eso los soldados de Cristo deben actuar en armonía. No hay que apreciarlos por sí solos. Si hacen esto, el pueblo del Señor, en lugar de estar en perfecta armonía, de tener el mismo sentir, el mismo propósito y de consagrarse a un gran objetivo, notará que sus esfuerzos son inútiles, que ha desperdiciado su tiempo y sus capacidades. La unión hace la fuerza. Incluso si pocas almas convertidas actúan en armonía, actúan con un gran propósito bajo una sola autoridad, lograrán victorias en cada enfrentamiento. ¿Captas tú por qué es importante ser parte de la comunidad cristiana que es la Iglesia? Pregunto, ¿cuál es la importancia de que Pablo se etiquete como un embajador en cadenas? Los embajadores a menudo cumplían roles comprometidos durante la guerra, por lo que la autodescripción de Pablo encaja en el contexto de su metáfora militar. Los embajadores merecían el mismo respeto que la persona o el país que los enviaba. Así que hay un marcado contraste entre el estatus de Pablo como embajador del gobernante supremo del cosmos y la absoluta falta de respeto advertida por sus cadenas, o sea, literalmente la cadena. Sin embargo, dado que los embajadores usaban un collar de cargo, que era ceremonial, la mención que hace Pablo de esa cadena puede estar sazonada con ironía, en la que considera que su cadena es una decoración para usar con distinción. O sea, se siente honrado de ser embajador en cadenas. En tu propio rincón de un mundo dividido y en guerra, ¿qué significa para ti tu congregación hacer la paz?
¿Cómo podemos ser agentes de paz en un mundo cada vez más caracterizado por la agresión y la violencia? ¿Qué dardos encendidos en particular están lanzando en tu dirección? ¿Cómo puedes asegurarte de que el escudo de la fe está en su sitio para extinguirlos? A veces hablamos de guerreros de oración. ¿Cómo podríamos llevar a cabo un ministerio de oración basado en Efesios 6, 18 al 20? ¿Cómo debemos tratar a los heridos en el campo de batalla del gran conflicto? ¿Cómo debemos tratar al creyente cristiano que, en el fragor de la batalla, huye por miedo o capitula abiertamente ante otro bando? Oremos. Padre Celestial, preguntas que nos hacemos, pero tu palabra tiene la respuesta. En la armadura está la respuesta. Queremos vestirnos de toda la armadura de Dios. La guerra es real. ¿Cuántas veces somos golpeados, nos desanimamos y algunos hasta se apartan de la batalla y el enemigo se ríe? Pero Señor, aquí estamos con nuestras luchas, problemas, con nuestras alegrías. Queremos estar firmes en nuestro lugar, nuestros pies firmes en la roca de los siglos que es Cristo Jesús, con toda la armadura para enfrentar esta batalla. Y cuando vengan los momentos difíciles, sabemos que no vamos solos. La batalla de ser ganada. Jesús nunca pierde, nunca perderá. Queremos tener la victoria junto con Él por toda la eternidad. Bendícenos, sabemos que lo harás porque lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien amigos, será hasta el próximo programa de Lecciones de Vida. Invita a otros a sintonizar este canal y transfórmate tú en un canal de bendiciones. Dios te bendiga y recuerda, tú vales mucho para Jesús. Él te ama más de lo que puedes imaginar. Y en el viaje de la vida, las cosas van a terminar bien si hacemos de los principios de este libro nuestro GPS y a Jesús como nuestro guía. Maranata.